Queridos hermanos, nuevamente nos encontramos en esta oportunidad con el capítulo 26 del libro de los Hechos. En este capítulo encontramos el extenso discurso que Pablo hace frente a las autoridades romanas para defenderse, principalmente de los cargos que los judíos habían antepuesto en contra de él frente nada menos que al rey Agripa. Una de las cosas que vamos a puntualizar es lo siguiente. En este testimonio que Pablo realiza, él afirma que él había supuesto que era su deber perseguir a los cristianos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Tal vez no fui el brazo ejecutor, pero estaba de acuerdo. Entre líneas, Pablo lo que está diciendo es, los judíos maltrataron y asesinaron a personas que pensaban distinto, a personas que tenían una mirada diferente en cuanto a temas que tenían que ver con la religión. No eran delincuentes, no eran homicidas, simplemente eran personas que habían aceptado a Jesucristo en su corazón. Mire, él había creído, él había pensado que Jesucristo era un impostor y por consecuencia todos aquellos que creían en él también, y él suponía que la única solución posible era el exterminio. Vaya, en la historia hay muchos que han llegado a la conclusión de que la única manera de resolver determinados problemas es exterminando a personas. Y muchos de nosotros ya sabemos cuáles son los resultados de estas ideas germinales cuando prosperan. Una afirmación o una aplicación personal. Tenemos que tener cuidado en cualquier época y en cualquier circunstancia de aquellas cosas que nosotros pensamos o de aquello que nosotros suponemos que es de tal o cual forma. Debiéramos estar trabajando para colocar en el lugar del pensamiento fugaz o de la suposición la convicción anclada en la interpretación correcta de la Sagrada Escritura o la asimilación de la guía certera del Espíritu Santo a alguna contingencia de nuestra vida cotidiana. Dicho esto, nosotros podríamos argumentar por qué razón es tan importante. Mire, estamos en los albores del retorno del Señor Jesucristo. La Iglesia está atravesando un momento dual. Hay gran dificultad en muchos aspectos, pero también es un tiempo de cosecha, en donde los corazones están preparados para que nosotros vayamos y hablemos de Jesucristo. Las personas están horrorizadas pensando en la posibilidad de que haya una conflagración universal. Las personas están atemorizadas de que los alimentos escaseen en el futuro. ¿Qué es lo que aporta la cristiandad? Mire, la cristiandad aporta esperanza, serenidad, paz, armonía. En medio de este caos generalizado, los creyentes tenemos muy en claro por qué suceden las cosas en este tiempo. ¿Quién es el responsable? Por supuesto. ¿Y quién ha diseñado un plan para que algunos acontecimientos sucedan y como consecuencia de ello el Señor Jesucristo retire a la iglesia de la tierra y la lleve a estar consigo en gloria? Está la expectativa, la esperanza, el gozo que nosotros sentimos. Así que al pensamiento fugaz y a la suposición tenemos que colocarle allí convicción.
Pero ¿qué pensaba Saulo? Bueno, Saulo pensaba que había que exterminarlos y estaba involucrado en ello. Y los judíos, los principales, los sacerdotes, le habían dado documentos que le habilitaban, le daban autoridad para hacer. Dice la Escritura que no solamente con las cartas que acreditaban su autoridad, sino con el mandato preciso de perseguir a los cristianos en Damasco, Pablo tiene un encuentro con Jesucristo que le cambiaría la vida. A partir de ese momento, Saulo muere y entra en escena Pablo, aquel apóstol a los gentiles, este hombre de trabajo tan abnegado. Esta narración de su encuentro con Jesucristo y de su posición anterior en la fe de los judíos forma parte de esta explicación extensa que utiliza Pablo para testimoniar su fe, pero también para defenderse de las acusaciones en su contra. Casi concluyendo, en el versículo 24, Festo da su parecer con respecto a todo lo que había escuchado. Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Bendita locura la de Pablo y la de todos aquellos que creemos en Jesucristo, y a consecuencia de ello nos exponemos a cosas que las personas no entienden. Así que para este hombre Pablo había enloquecido, había perdido la razón. Pero el verso 28 dice: «Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano». Vaya, para el rey judío los argumentos de Pablo eran sólidos, tanto que él estuvo a punto de creer en Jesús. Estuvo a punto, no lo hizo. El propósito soberano de Dios debe cumplirse como Él lo ha determinado. Algunas decisiones firmes determinan lo que sucederá luego. Es importante que nosotros, pensando correctamente, sin prestarle demasiada atención a las suposiciones espurias, nos concentremos en nuestras convicciones ancladas en la verdad, para que estas decisiones que vamos tomando estén alineadas al propósito de Dios. Las decisiones que Pablo fue tomando, no le quepa ninguna duda, querido hermano, querida hermana, que fueron la respuesta de Pablo a la guía del Espíritu Santo. La orden del Señor Jesucristo para Pablo fue que él llegara a Roma a testificar de él. Y la decisión de Pablo de apelar a César, en un momento de conflicto, es verdad, en un momento de tensión, claro que sí, estaba alineada al propósito de Dios. Pablo no lo hizo tanto porque quisiera encontrar una salida fácil. Ha demostrado con su comportamiento, y Lucas lo ha registrado en la Escritura, y nosotros lo hemos observado, que nunca le quitó el cuerpo a los sufrimientos. Muy al contrario, él estuvo siempre a pesar del enfado, el encono y los malos tratos. Siempre que el Espíritu Santo le quiso en un lugar, allí Pablo se presentó. Entonces, con este antecedente podemos afirmar que la decisión de apelar al César formó parte del propósito de Dios para que este servidor de Jesucristo llegara al imperio, aquella capital imperial, para que en aquel lugar, en una casa alquilada, hablase de Jesucristo y consolase a los cristianos creyentes romanos. Mire lo que dice el verso 32. Yo le leo el 31, que es muy, pero muy importante también. «Y cuando se retiraron aparte», es decir, las autoridades, ¿quiénes? Festo, Agripa, Berenice, diciendo, hablaban entre sí: «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Entiéndase, es inocente de todas las acusaciones que los judíos habían presentado». Pero entonces sí, ahora viene la cuestión del versículo número 32. A pesar de su inocencia, Pablo había apelado al César, y al César
debía ir, tenía que comparecer ante el César. Esto que yo acabo de decir me da pie para hacer una afirmación categórica, reseñando y subrayando la importancia que tienen las pequeñas decisiones que van componiendo nuestro comportamiento cotidiano, porque son en estas decisiones que nosotros vamos asegurando el destino, vamos encaminándonos hacia decisiones que tomamos en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, en la madurez, en la ancianidad también. Querido hermano, querida hermana, qué bueno es que nosotros podamos terminar con esta expresión de victoria. Pablo argumentó, defendió su dignidad y lo consiguió. Recibió esta apreciación de parte del rey y las autoridades romanas, en donde no se encontraba ninguna razón para que Pablo estuviese privado de su libertad, y menos aún que le quitaran la vida. Que el Señor te ayude, que el Señor me ayude a mí también. Cada día de la existencia que nos queda en el mundo, para que valoremos aquellas cosas que aceptamos y aquellas que desestimamos, que recategoricemos nuestros sí y nuestros no, para que podamos en todo encaminarnos hacia el cumplimiento de la soberana voluntad de Dios. Hemos tenido en este capítulo 26 del libro de los Hechos este ejemplo precioso de un hombre que lo cumplió, que lo logró. Usted podrá pensar en que tuvo un altísimo costo, que generó incomodidad y sufrimiento. Pues sí, pero nosotros estamos en el mundo para compartir aquellos sufrimientos que el Señor también tuvo y que seguirá teniendo hasta aquel momento en que nos retire del escenario terreno, porque Él es nuestro garante, también nuestro abogado. Es aquel que nos consuela, que comparte la vida con nosotros, hasta el momento venturoso en que nuestra realidad en los cielos sea totalmente distinta y estemos eximidos del dolor, de la angustia, de la ansiedad, de la desesperación, que podamos estar involucrados en sus cosas, que pueda ser así para su gloria y para su honra.